Seúl, una empresa Holding Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción. Gracias doy a nuestro Dios por esta oportunidad una vez más de poder estar tras esta cámara de televisión, de poder entregar la palabra de Dios que tanto bien nos hace en este tiempo señalado, en esta época de verano, ya, y poder enseñar y poder decir que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es la que nos da cada día la esperanza para poder seguir caminando. Por eso en esta hora yo quiero que usted abra la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, donde vamos a hablar de una sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no solamente vino a libertar a los cautivos, no solamente vino a dar la vida por todo el mundo, no solamente vino a confrontarse con aquellos opositores en ese tiempo, que lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, de cuáles eran los opositores a la doctrina, a lo nuevo que traía nuestro Señor Jesucristo, que Él traía grata nueva de salvación, pero los fariseos, los escribas en la ley no entendían, no comprendían el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que ya sabía o se estaba cumpliendo la palabra de nuestro Señor. Por eso vamos a leer acá en la palabra de Dios, donde dije San Mateo capítulo 9, Jesús sana a un paralítico. Vamos a hablar de sanidades. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó él y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravillaba y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Dios bendiga la lectura de esta palabra. Estamos hablando aquí de una sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, estuvo acá conforme a la voluntad y al propósito de nuestro Padre, nuestro Dios. Jesucristo vino a cumplir la ley. Jesucristo vino a dar vida nueva.
Jesucristo vino a libertar, a cortar cadenas. Jesucristo vino en su ministerio a hablar del reino de Dios, a decirle a la multitud que en Jesucristo había salvación, que en Jesucristo había perdón de pecados, que en Jesucristo había salvación y vida eterna. También Jesucristo vino a decirles que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iría al Padre si no fuera por Él. Y estaba Jesucristo entonces enseñando, como dice acá la palabra de Dios, en una iglesia o en un templo, digamos, o sinagoga, ¿ya? Y ahí Jesucristo, cuando estaba hablando del reino de Dios, en medio de ellos habían algunos escribas. Ahora, ¿quién eran los escribas? Los escribas eran las personas que están apegadas a la ley y que ellos actuaban conforme a la ley. Pero la ley que ellos tenían no traía sanidad, solamente ley, palabra, mandamiento, orden, estatuto, preceptos, pero no traían misericordia, no traían vida nueva, no traían sanidad, no traían milagros, no traían prodigios, no traían liberación. Solamente hablaban ellos de la ley de Moisés, la ley mosaica, que le llaman hoy día, ¿ya? Pero Jesús, cuando estaba enseñando, como leímos acá, Jesucristo, ¿qué es lo que hace cuando ve que esos 4 amigos traen al paralítico en una cama? Dice que él los observa y ve en los amigos una fe que no había visto en ninguna parte. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo primero que dice cuando ve a este paralítico? ¿Qué esperaban los amigos primero? Que Jesucristo sanara al paralítico. Eso era lo que los amigos querían, por eso trajeron al paralítico a Jesús, para que lo sanara. En ningún momento pensaron del perdón de los pecados, no pensaron en pecado, sino solamente en sanidad. Entonces ellos, con fe, fueron a Jesús y trajeron al paralítico. Pero Jesucristo, al verlo, al ver la fe también en ellos, en los 4 amigos, no le dijo que sanara, sino que ¿qué le dijo Jesucristo? Le dijo: tus pecados son perdonados. Eso fue lo que le dijo Jesús. No le dijo: levántate y anda, toma tu lecho, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué hicieron ahí los escribas? Dice que ellos se preguntaron: ¿y quién es este? ¿Quién le dio a este la autoridad para perdonar los pecados de los hombres? Claro, porque ellos eran los celosos de la ley, eran los escribas, los fariseos, que ellos tenían su religiosidad de poder guiar al pueblo de Dios. Pero Jesucristo vino a hacer algo distinto, algo diferente a la ley. Y lo primero que hace, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que todos quedaron impactados. ¿Pero quién es Él que viene a perdonar los pecados? ¿Quién le dio autoridad? Él era Dios mismo. Recuerde, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y uno mismo. En 3 personas, Dios mismo. Entonces dijeron: pero solamente Dios tiene autoridad para perdonar los pecados. ¿Pero quién es Él? Pero Jesús era Dios mismo. Y el Padre le dijo que toda autoridad le había dado en los cielos y en la tierra. Y en un lugar también Jesús, el Padre Dios le habla y le dice: a Él oíd, este es mi Hijo amado. Y a Él le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces era Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo en 3 personas. Por eso Él tenía la facultad, la autoridad para perdonar los pecados. Y le perdonó el pecado a este paralítico. Y los escribas se opusieron. Entre ellos conversaban: no es posible. Y ahora Jesucristo acá, ¿qué es lo que les dice en la palabra de Dios cuando ellos cavilaban en su corazón? Cuando ellos tenían pensamiento en su corazón, ¿qué le dijo Jesucristo? Jesús le dice acá, en el versículo número 9, cuando esté en ánimo, tus
hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas decían dentro de sí, este blasfema, acusaban a Jesucristo que él estaba blasfemando. ¿Ya? Porque no reconocían a Jesús. Pero Jesús, que conoce todo, dice que conoció el pensamiento y el corazón de ellos. Porque usted sabe que Jesucristo conoce nuestro pensamiento, nuestra vida. Entonces, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús le habla, le responde a los escribas. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué le dice? ¿Qué es más importante decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús le hace una pregunta a los escribas. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. ¿Qué sucede en ese momento? Que los escribas quedaron en silencio observando qué hacía Jesucristo. Jesús conocía lo que ellos pensaban en su corazón. Entonces, ¿qué dice? Que después, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Dice entonces, después que le respondió a estos escribas celosos de la ley, le respondió a estos religiosos, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí hizo Jesucristo, ahí efectuó Jesús la sanidad en este paralítico. Primero, la oposición de los religiosos, que tenían puras leyes, puras palabras, puros mandamientos apegados a la ley y mandamientos de hombres. Pero esas palabras que ellos tenían no transformaba, no sanaba, porque lo vemos por la misma palabra que Jesucristo cuando vino a la tierra vio a muchos enfermos. ¿Qué hacían los escribas en ese tiempo, los fariseos? Mandamientos, palabras, más palabras, pero no había autoridad en ello. Jesucristo era la autoridad del cielo que vino a la tierra y vino a sanar a los enfermos. Y aquí nos muestra que a través de la fe de estos 4 amigos, Jesucristo perdona los pecados del paralítico y luego de aclararle a los escribas y los fariseos que Jesucristo era el que venía a sanar, a libertar de la esclavitud, les muestra que Cristo también vino a sanar y entonces se le dice, porque antes a él lo acusaban que estaba blasfemando contra Dios. ¿Quién era él? ¿Por qué hacía él estas cosas? No reconocían a Jesucristo. Y Jesucristo acá le dice, levántate, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó el paralítico y se fue a su casa. Y la gente dice, una vez que se levantó este paralítico, tomó su lecho y anda. Recuerde, el lecho llevaba al paralítico, pero después el paralítico llevaba el lecho sobre su hombro. La diferencia, ¿ya? ¿Y qué sucedió? Cuando Jesucristo le dijo, levántate y ande, y entonces levantó y fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué era más importante para Jesucristo en ese tiempo? ¿Qué es más importante para Jesucristo en este tiempo de hoy también? ¿Qué es más importante para Jesucristo? ¿O qué es más importante para usted en este tiempo de hoy? ¿Perdón de sus pecados o la sanidad? ¿Por qué usted seguiría a Jesús ahora? ¿Por sanidad o por los perdón de nuestros pecados? ¿Qué es más importante para Jesús en esa instancia, en ese momento? Perdonar el pecado. O sea, aquí nos muestra Jesús que a él le interesa más el alma que el cuerpo humano. Eso es lo que está demostrando aquí Jesús a la multitud, a los escribas, a los fariseos, a los religiosos, que era más importante para Jesucristo salvar el alma que el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros nos componemos de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasa cuando el cuerpo, la persona fallece? ¿Dónde va el cuerpo? El cuerpo vuelve donde fue tomado, al polvo. Ahí queda el cuerpo.
El espíritu, ¿qué pasa con nuestro espíritu? El espíritu vuelve a Dios, pero ¿y el alma? Mire, Jesús no vino a morir por el cuerpo. Jesús no vino a dar su vida por el espíritu. Jesús vino a dar la vida por su alma. Porque ¿qué es lo que se va a presentar delante de Dios? Delante del tribunal de Cristo. No es el cuerpo, no es el espíritu, es el alma. Jesús vino a salvar las almas que se habían perdido. A eso vino Jesús. Entonces Jesús aquí le muestra a los escribas que para él más importante era perdonar los pecados que sanar el cuerpo. Lo mismo yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante para usted en esta hora? ¿Salvar su alma o sanar su cuerpo de una enfermedad? Ciertamente el cuerpo enfermo está mal, no está bien. Nadie quiere enfermarse. Nadie quiere andar enfermo, nadie quiere estar desahuciado, nadie quiere estar en el hospital, nadie quiere estar en distintos lugares, estar por años tras una droga, de una pastilla, un tratamiento, qué sé yo. Nadie, pero Jesucristo nos muestra acá que Él vino a perdonar los pecados para salvar nuestra alma, volver nosotros a Cristo, ¿ya? Reconciliarnos con Cristo, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Para eso vino Jesucristo a la tierra. Ciertamente también Él dio vista a los ciegos, también hizo hablar los mudos, oír los sordos, ¿ya? Hizo muchas sanidades, muchos milagros, muchos prodigios, pero específicamente acá Jesús le está enseñando a los escribas que a Jesucristo le importaba más el alma que el cuerpo. Por eso le dice, ¿qué es más importante? ¿Qué es más fácil decir? ¿O qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? ¿Qué era más importante para Jesucristo entonces? El alma del paralítico. Porque en ese tiempo muchos se preocupaban de ¿qué? De su cuerpo, de la sanidad, más que del alma, más que el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que nosotros hoy día tenemos que ver? Entonces Cristo, ¿para qué vino a morir en la cruz? Creo que usted piense en este momento. ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? Ciertamente, Jesucristo también sana a los enfermos. Pero ¿qué es lo que es más importante para Cristo, para Dios? La palabra nos enseña que es más fácil entrar al reino de los cielos, y lo dije en una predicación anterior, con un miembro menos del cuerpo que nuestra alma sea hallada al infierno. ¿Qué es lo que busca usted entonces en este tiempo de hoy? ¿Qué es lo que necesita usted en este tiempo de confusión? En este tiempo de tantas enfermedades, que incluso hay enfermedades incurables para la ciencia médica, que Cristo sí los puede sanar. Si Cristo puede hacer la obra, Cristo puede hacer milagros. Y yo predico a Jesucristo y sé que Cristo puede sanar su enfermedad. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha sanado? Tengo muchos testimonios de muchas sanidades. Yo recuerdo también en mi niñez, en mi juventud del Evangelio, cuando estábamos en la iglesia, en el templo, adorando a Dios, alabando, glorificando su nombre, y entró una persona en silla de ruedas. Y yo en mi niñez o en mi juventud yo observaba cómo entraba, cómo llevaba una persona en silla de ruedas a un varón o a una varona, y nosotros alabábamos y cantábamos a Dios, y en medio de esas alabanzas, en medio de esa adoración a Dios, descendía la misericordia de Dios, el poder de Dios, y el Espíritu Santo se entronaba en el corazón, entronizaba en el corazón de uno de sus hijos escogidos, ¿ya? Y se acercaban a este paralítico, que andaba en silla de ruedas, lo tomaban, lo levantaban, y una tercera persona sacaba una silla, y la persona quedaba de pies, y luego los hermanos que lo tenían tomado, lo soltaban poco a poco, y este varón o esta varona empezaba a caminar, y se iba caminando de regreso a su hogar. Ese Jesucristo que sanaba ya es el mismo que sana hoy día. Si Cristo hace milagro hoy día, sana hoy día. También otra oportunidad, en mi juventud, en la iglesia, también entra un varón con 2 muletas,
porque le habían dicho que Jesucristo sanaba a los enfermos. Entonces este varón tuvo fe y fue a la iglesia acompañado de 2 personas y ingresó a la iglesia con 2 muletas y estuvo alabando a Dios y con su cabeza agachada, me imagino que clamaba a Dios por sanidad. Pero ¿qué es lo que hizo Jesucristo en esa hora? Ese Cristo de allá es el mismo de hoy que hizo. También este varón le sacaron las muletas y el varón quedó de pies y después empezó a caminar desde el púlpito hacia la puerta, de la puerta hacia el púlpito, y después ya quedó solo. Dios hizo un milagro, una sanidad en este varón, como también en el anterior. Sí, Jesucristo sana a los enfermos. Yo predico un Cristo que sana. Pero también quiero decirte, amado hermano, iglesia, oyente, tú que estás tras estas cámaras de televisión, quiero decirte que Cristo también sana, como ayer, pero para Él más importante es la salvación del alma. Es el alma el que un día va a estar delante del tribunal de Cristo. Y los que no aceptan a Jesús como su Señor Salvador estarán en el justo juicio de Dios, que es distinto al tribunal de Cristo. Pero ahí darán cuenta las personas, daremos cuenta nosotros de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y nuestras almas entonces van a ser destinadas a un lugar. Y hay 2 lugares que el alma va a ir. Una al lago de fuego y otra a la vida eterna. Entonces Jesucristo vino a perdonar los pecados. Le dejó claro a la sociedad que Él vino primero y le demostró que para Él lo más importante era perdonar los pecados de aquellos que se arrepentían. Y después, en segundo lugar, sanarlos. Entonces tenemos que venir a Jesucristo nosotros por nuestra alma, por la salvación de nuestra alma. Acá hay muchas cosas. Cuando Cristo murió en la cruz, no murió por su sanidad. Jesucristo vino y murió en la cruz para salvar, para reconciliar a todos los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza, sin salvación. Nuestro fin era el infierno y luego el lago de fuego. No teníamos nosotros salvación de vida eterna, pero cuando Cristo vino y dio su vida allá en la cruz, su sangre en la cruz y murió, Él vino entonces ahí a nosotros a reconciliarnos, a darnos una esperanza, un camino. Y eso es lo que en esta hora yo quiero decirle a ustedes. ¿Qué es más importante para ustedes la sanidad de su cuerpo? Que sí también una persona enferma no es bueno, pero ¿qué es más importante para usted? ¿Qué es más importante para Jesús, salvar su cuerpo o su alma? ¿Es su cuerpo el que va al infierno o es su alma la que va al infierno? Si usted no acepta el llamado de Jesús en su vida, si usted no se arrepiente de sus pecados, Jesucristo vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Que nosotros antes estábamos muertos en delitos, en pecados, destituidos. Entonces Jesús vino a buscar lo que se había perdido y en medio de su ministerio, acá en la tierra, ¿qué es lo que hizo Él? Sanaba a los enfermos, pero Él nos demuestra que primero para Él era el alma, el perdón de los pecados. ¿A cuántos Jesús perdonó sus pecados? ¿A cuántos que le aceptaron? Tenemos nosotros acá muchas enseñanzas. Ahora este paralítico tenía familia, tenía esposa, tenía hijo, no lo sé. Pero le dice acá, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Entonces quiere decir que teníamos familia. Eso que tenía en el corazón este paralítico, esa tristeza de no poder caminar, de no poder andar en la sociedad, esa amargura en su corazón, Jesucristo la vio, por eso lo sanó, pero primero le perdonó sus pecados, ya. Por eso Él nos dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Primero arrepentimiento de nuestros pecados, perdón, salvación del alma y luego la sanidad de nuestro cuerpo. Que el Señor le bendiga en esta hora. Es importante hablar de esto. Ahora Jesús acá cuando le dice, tus pecados te son perdonados, el paralítico dice, Jesús me ha perdonado todos mis errores, todas mis faltas, soy limpio, soy libre, porque sus pecados habían sido perdonados, todas sus faltas, sus errores, habían sido perdonados, había salido de la esclavitud del pecado. Dios le había venido y le había dado vida y vida en abundancia.
Y se alegró entonces el paralítico por sus pecados fueron perdonados. Entonces yo creo que en segunda instancia quedó él de la sanidad física, porque Jesús le perdonó todos sus delitos, como dije, todos sus errores, todo lo malo, todos sus pecados, todas sus faltas. Y él se alegró en su corazón. Y en ese instante el paralítico no fue sano, pero fue libre. Libre de sus pecados. Eso es importante. Si fue libre de sus pecados, entonces en él ahora ya no estaba esa tristeza, sino que aparte de la sanidad física que todavía no había estado en él, Jesús no lo había sanado, pero ya había en un principio gozo, alegría, y había en él libertad, y él podía decir, libre soy porque Cristo me ha perdonado mis pecados. Ahí mismo en el lecho postrado, él decía, libre soy, estaba libre de sus pecados. Pero cuando Jesucristo vio que él estaba libre de sus pecados, que había sido perdonado, entonces Jesucristo le dice ahora, toma tu lecho, levántate y anda y vete a tu casa. Jesucristo es justo. Él quiso mostrar allá, como hoy día también en este lugar, en esta hora, que para Cristo es más importante su alma que su cuerpo. Busque usted a Jesucristo. Ciertamente Cristo hace milagros, Jesucristo hace sanidades, ya lo dije. Pero busque usted a Jesús por la salvación de su alma. Busque a Jesús por el perdón de sus pecados. Acérquese a Cristo para que Cristo le perdone sus pecados. Y usted puede decir, se han roto las cadenas de esclavitud, soy libre. Cristo me ha perdonado mis pecados. Significa entonces que cuando Cristo le perdona sus pecados, como al paralítico allá, usted entra entonces a pertenecer al reino de Dios, a la ciudadanía del reino de los cielos. Eso es más importante que el cuerpo. Recuerda, el cuerpo va a ir en la tierra donde fuimos tomados, ahí el cuerpo se va a deshacer. El espíritu vuelve a Dios, pero nuestra alma va a estar un día esperando la recompensa, si los pecados fueron perdonados. Por eso yo le estoy a usted predicando esta palabra del Señor en esta hora. Qué importante es cuando Jesucristo sana los pecados de la persona y luego le dice, levántate y anda. Se levantó, tomó su lecho y dio testimonio por todas partes, diciendo, primero, soy libre. Él gritaba por todos los lugares, soy libre, las cadenas que me ataban fueron cortadas, Jesucristo perdonó mis pecados, soy libre, gritaba, y después decía, y estoy sano. Y eso es lo que hoy día tenemos que ver nosotros primeramente. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Qué quiere Jesucristo con usted en esta hora? Es lo que yo le quiero decir. Jesucristo vino y me ha hecho libre, porque Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, el que me ha perdonado mis pecados, mis errores, mis delitos, mis faltas. El Rey de Reyes y Señor de Señores me ha libertado, ha roto las cadenas y soy libre. Quiero decirle que saca una persona, a lo mejor con estar sano, si no ha sido perdonado sus pecados. Qué gozo, qué alegría, qué libertad estamos hablando si sana un enfermo, pero sus pecados no son perdonados. Piense usted en esta hora, ¿qué Jesucristo le está diciendo a usted? ¿Qué quiere Cristo de usted? ¿Cuántas veces Él daba testimonio personal? Me ha salvado, me ha hecho libre. ¿Qué dice usted, hermano, hermana? Usted que está atrás de estas cámaras de televisión. ¿Qué piensa usted que Cristo le está hablando? ¿Qué le está diciendo a usted? ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué es lo que hacía el escriba? ¿Qué es lo que enseñaba el escriba? ¿Qué predicaba el escriba? La ley. Pero no tenía autoridad para perdonar los pecados, tampoco para sanar, para hacer milagros. Jesucristo sí tenía autoridad para perdonar los pecados, también para sanar a los enfermos. Y es lo que Cristo vino a hacer.
en ese tiempo, a través de esta palabra, yo le predico a ustedes cuántas veces Jesucristo ha querido que usted se la acerque, que usted lo acepte para Él perdonar sus pecados. ¿Cuántas veces ha hablado Jesucristo? Le ha hablado por distintos medios a usted. Por la televisión, por la radio, por el diario, en las calles, en las plazas, en la iglesia, en cuántas partes. Jesucristo le ha dicho que quiere perdonar sus pecados. Es lo más importante que Cristo le está diciendo a usted en esta hora. Mire, Él fue perdonado, sanado, libertado. Sus palabras ya no eran de amargura, sino eran de libertad, de gozo. Porque a nosotros la libertad nos hace libre. Por eso que acá después, este corazón que estaba triste, cuando Jesús lo perdonó, se alegró. Cuando Jesús lo sanó, hubo felicidad. Primero el perdón de los pecados. Hoy día muchos podemos decir muchas cosas. Buscar a Jesús por distintas formas. Yo le predico a usted como pastor del Evangelio de Jesucristo que primero busca a Jesús por el perdón de sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados, Jesucristo le va a perdonar. Y si está enfermo, Jesús, que justo como este paralítico, primero perdonó los pecados, después igual lo sanó, pero primero perdonó sus pecados. ¿Cómo usted en esta hora está caminando? ¿Qué está buscando usted de Jesucristo? ¿Sanidad física? ¿O perdón de sus pecados? Basta solamente decir: Jesús, perdóname. Cuando uno se acerca a Jesús y le acepta como Salvador personal, Jesús lo perdona y también lo sana. Hay dos sanidades: física y espiritual. ¿Qué sanidad buscas tú? ¿La física o la espiritual? ¿Cuál es la espiritual? Es que nuestros pecados sean perdonados. ¿Cuál es la espiritual? Es que Jesucristo nos lave, nos limpie con su sangre. ¿Cuál es la espiritual? Es que nosotros busquemos a Jesús mientras pueda ser hallado. ¿Cuál es la física? Nuestro cuerpo, nuestro tormento físico, la carne. ¿Qué es más importante para usted en este tiempo de hoy? ¿Por qué quiere gozo usted y felicidad en su vida? ¿Porque sus pecados fueron perdonados para entrar al reino de los cielos? ¿Por qué tiene gozo usted y felicidad? ¿Porque sus pecados son perdonados? ¿O porque su cuerpo fue sano? ¿Cuál es su alegría? ¿Cuál es su gozo, hermano, oyente, televidente? ¿Cuál es el gozo? ¿Por qué busca a Jesús? Usted. ¿Qué es más importante? ¿El perdón de los pecados primero y después la física? ¿O primero la física y después los pecados? Eso quiero que usted medite. Quiero que usted piense en esta hora lo que Jesús a usted le está diciendo. ¿Qué es más importante? Que Jesús le diga: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Piense usted. ¿Cómo está caminando? ¿Cómo busca? ¿Por qué busca a Jesús? ¿Sus pecados serán perdonados o será sano físicamente? Recuerde, es más fácil o es mejor entrar al reino de los cielos con un miembro menos que nuestra alma sea arrojada al infierno. ¿Qué quiere Jesús en esta hora? Le dejo a ustedes que piensen en su hogar, su trabajo, en la calle, donde se encuentre. ¿Qué quiere Jesús de usted? ¿Perdonar sus pecados primero o sanar su cuerpo? El día de mañana no nos pertenece. Hoy tenemos la oportunidad de nuestro Dios a través de esta su palabra. Que el Señor le bendiga en esta hora.
Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. Apúrate, no va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción.